Bienvenidos al podcast El arte de desaprender con la naranja mentora. Son múltiples las metodologías y los caminos que se pueden recorrer para recordar nuestra verdadera esencia. Así que prepárate para descubrir lecturas, métodos y herramientas que te ayudarán a soltar para recordar. Hola, soy Andreina Bolívar, lectora empedernida y una apasionada por el desarrollo humano. Hoy me acompaña Dani Pérez. Dani es economista de formación, cuenta con más de 15 años de experiencia en planificación financiera y estratégica, es inversionista y cofundador de MDC Trading Academy. Por supuesto, es paisano, originario de Caracas, Venezuela. Dani, bienvenido. Es un honor tener a uno de mis mentores en este episodio. Gracias, André. No, el placer es mío y bueno, vamos a dejarlo todo en la cancha. Dani, la primera vez que yo conocí a Dani fue en un seminario de inversiones, por cierto, donde él estaba promocionando un curso muy valioso de trading con MDC Trading Academy. Y Dani, la primera vez que te conocí me impactó mucho tu historia de vida porque yo estaba en el proceso de renunciar a una carrera profesional en el sector cementero y tú ya tenías tiempo siendo inversionista, pero tu recorrido había precisamente pasado por el sector cementero. Entonces para mí fue como un espejo, ¿no? Casi que el equivalente masculino frente a mí, ¿no? Sí. Y te digo algo, con esa hoja de vida que tú tienes, Dani, yo decía, pero si este hombre tenía todo para llegar a ser CEO de X empresa, ¿no? ¿Qué pasó, Dani? O sea, ¿qué evento, punto de inflexión de tu vida te llevó pues a renunciar a Cemex y dedicarte de lleno a este mundo de las inversiones? Bueno, André, la realidad es que sí. Yo tenía un futuro brillante en Cemex, ya tenía mucho más de una década trabajando allí, pero no fue la primera vez que yo renuncié a Cemex, era la segunda. Ah, sí. Yo la primera vez renuncié en el año 2004, Ok. De ahí me fui a España. Y estando en España, después de 2 años, Cemex me vuelve a llamar, que me regrese, que no sé qué, para volver a trabajar con ellos y me abrieron una posición y regresé. Entonces, de forma concatenada, fueron casi 15 años. ¿Ok? Wow. Ahora, ¿por qué renuncio la segunda vez teniendo esa proyección tan buena que tenía? Bueno, yo creo que se juntaron muchas cosas. Y la verdad, tomé una decisión basada en un discurso de un ex CEO de Coca-Cola, que fue aproximadamente entre el año 86 y el año 91, más o menos. Él se llama Brian Dyson. Ok. Y el discurso es muy sencillo. Él decía, bueno, mira, la vida son como unas pelotas, ¿ok? Y en la vida hay solo 5 pelotas. Una, que es el trabajo, ¿ok? La otra es la parte espiritual. La otra es la parte de amigos. La otra es la parte de familia y la otra la parte de salud. O sea, 5 pelotas. Okay. Y esas pelotas tienen, al final están hechas de diversos materiales, o sea, de 2 nada más. Unas de cristal y otras de goma. Entonces, en ese momento yo estaba viviendo un tema familiar importante, me acababa de casar y mi ex esposa tuvo unos temas de salud importantes justamente prácticamente al casarnos, entonces esa situación fue bastante difícil y adicionalmente a eso yo siempre ya tenía en mente todo planificado para poder emprender mis propios negocios. ¿Ok? Entonces como que se juntaron todas esas cosas y basé mi decisión en ese discurso. Entonces, ¿qué decía el discurso? Bueno, que por ejemplo, el trabajo es una pelota de goma. ¿Qué significa eso? Que bueno, tú pierdas el trabajo hoy y eso hace que la pelota caiga, pero en el momento en que empieza ya y consigas un trabajo nuevo o algo que te genere ingresos, de una vez, ¡pum!, rebota y todo perfecto. Claro. ¿Cierto? Se acabaron los problemas. Pero las otras pelotas no pasa así. Si tú, por ejemplo, tienes un tema familiar y no lo atiendes como debe ser, esa pelota cae y al ser de cristal se astilla, se rompe y va a ser difícil de levantar. Y así pasa con la parte de la salud, por ejemplo. Y bueno, y las otras que te comenté, los amigos, la parte espiritual, etc. Entonces, claro, en ese momento se juntaron tantas cosas que yo dije, no, mira, son demasiadas señales, yo tengo que retroceder y aprovecho y empiezo mi norte porque yo no tenía hijos, no tenía nada, podía, digamos, darme el lujo de arriesgar y además tenía todo el knowledge. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que la gente debe invertir en conocimiento, porque hay veces que somos muy
poco dispuestos a aprender cosas nuevas, cuando Internet ahorita lo que tiene es una cantidad de información importante, y yo estaba en ese justo momento donde quería hacer lo que más me gustaba, que era tener negocios e invertir, o desarrollar lo que ya yo venía haciendo. Entonces, bueno, para mí fue una decisión sencilla desde el punto de vista de toma de decisión, sí, pero complicada desde el punto de vista de lo que estaba viviendo. Claro. Y bueno, y de renunciar a toda la proyección que yo tenía, que a veces eso no es fácil, ¿no? No, y qué impresionante que un discurso tenga la capacidad de resumir de pronto todo lo que tú estabas afrontando en ese momento, ¿no? Yo creo que, bueno, tú eres una persona que lee mucho, investiga mucho, qué importante es alimentarse de esos referentes, de esos discursos, de esas personas que de alguna manera puedan inspirarnos, ¿no? Pero Dani, una pregunta, o sea, pareciera que, yo sé que estaban estas circunstancias, pero tú ya tenías un recorrido previo entonces en emprender en paralelo cuando eras empleado. Cuéntanos un poco más de eso. De todo. Ajá. Mira, André, yo siempre siendo empleado busqué formas de generar ingresos extras. Lo difícil para mí era que yo, con el cargo que tenía, estaba todo el tiempo viajando. Y se me hacía muy difícil con la visión que yo tenía en ese momento. Estamos hablando de hace 15 años, desde que yo empecé a generar otros ingresos extras, ¿ok? Y claro, no, el Internet no funcionaba como ahora. Ahora, claro, es mucho más sencillo poder arquitectar unos ingresos extra estando laborando por una empresa. Claro. Pero en ese momento no era tan así. Entonces, mira, yo he tenido desde empresas logísticas, ¿ok?, hasta empresas de comercio. En el 2008 empecé a invertir en la bolsa de valores, que es a lo que me dedico hoy en día como una de mis fuentes principales de ingreso. Y bueno, siempre me busqué la vida. Siempre supe que si le ponía corazón, pasión y disciplina, lo iba a conseguir, así que no tuve ningún tipo de duda en hacerlo a pesar del miedo. Yo creo que al final el miedo es lo que es un motivador, ¿no? Claro. Y insisto, una pelota de goma. Si no me va bien, yo tenía la juventud suficiente para volver a encontrar otro trabajo. Exacto, y ya está. para levantarte y seguir, sí. Y Dani, pero entonces, ¿quiénes fueron tus referentes, no? Porque muchas personas que suelen pasar por carrera universitaria y luego adquieren un empleo, ¿verdad?, no cuentan con esta visión tan clara de que pueden combinar el emprendimiento con el empleo. ¿Quién fue tu referente? ¿Desde cuándo nació esa semillita de generar ingresos adicionales aún siendo empleado, aún teniendo tu trabajo? Mira, yo creo que el referente lo viví en casa. Mi papá siempre fue así, siempre tenía empleos y trataba de formar su empresa en paralelo, y yo crecí viendo eso. No tuvo el éxito tal vez que yo hubiera querido que tuviera, porque nosotros siempre vivimos muchísimas crisis debido a que mi papá formaba el negocio y lamentablemente no le iba bien por temas de sociedad, que eso yo creo que es lo más difícil de tener un negocio. O por temas de coyuntura país, como cuando llegó Chávez al poder. Entonces, creo que yo crecí con ese referente y con esa inspiración de, mira, a mí sí me va a ir bien. Y bueno, de por ahí me fui. Afortunadamente, no ha sido fácil, nada fácil, ¿ok? Pero gracias a Dios me ha ido bien. Por ahí Warren Buffett siempre dice, para ser millonario solamente tiene que ir bien una vez. Una vez. Dani, y entonces, ya que contabas pues con ese empuje, con ese espíritu de emprendimiento, ¿qué cosas pues tuviste que desaprender cuando ya te dedicas de lleno al mundo de las inversiones? Cuando dices, listo, renuncio a Cemex, voy a irme con todas mis inversiones, en mis proyectos. ¿Qué cosas te diste cuenta que de pronto habías aprendido en el pasado pues ya no te servían, que tuviste que soltar? Bueno, hay algo, pero un clásico que tengo que desaprender, de cobrar por un tercero un 15 o un 30. Eso no es, eso al final suena un poco gracioso, pero no es fácil, porque ya tú tienes una planificación, una certidumbre completa de que tienes que cobrar y que vas a cobrar pase lo que pase, venda o no venda la empresa. Yo recuerdo en el año 2002, cuando fue el paro en Venezuela, Cemex, en ese caso, o Vencemos, estaba completamente parada en Venezuela y nosotros seguíamos cobrando. ¿Se me explico? Como que uno no se preocupa por eso. Cuando uno se switcha, uno tiene que ahora buscarse la vida, no solamente desaprenderlo a los golpes, sino aprender a cómo lo generas, ¿no?
Eso es lo primero. Y otra de las cosas que a mí me pegó muy fuerte es que yo estaba acostumbrado a tener siempre un equipo. Okay. Entonces uno es la cabeza estratégica y drena la acción y la acción va, ¿no? Y ya luego uno es un director de orquesta. Yo creo que un buen gerente, lo importante de un buen gerente es saber manejar el personal, nada más. ¿Ok? Porque la otra es dónde consigue la información, y la información siempre uno la puede conseguir cuando uno sabe cómo conseguirla. Pero de resto es manejar bien los recursos que tiene. Claro. Ya cuando uno emprende solo, o cuando uno hace las cosas solo, es solo. Y eso hace que uno tenga que desaprender muchísimas cosas y ser muy metódico y también tratar de ser bastante estratégico a pesar de que uno está haciendo todo, ¿no? Entonces yo creo que eso fue como el reto más grande inicialmente, pero al final eso te recuerda que si tu misión o tu inspiración, lo que te motiva, la motivación, es más allá del dinero, que en mi caso era dejar legado, ¿okay? Para mí mi motivación es dejar legado de lo que yo hago y lo que he aprendido en tanto tiempo. Creo que lo he hecho bastante bien y en los momentos duros siempre pensaba en eso y sabía que era simplemente un proceso y de ser constante. Creo que eso es lo más importante. Perseverante y con la mente pues enfocado en ese norte, ¿no? En esa misión que tú dices de dejar tu legado. Y Dani, hablando de legados, hay una de las cosas que admiro profundamente de ti y de todo tu equipo, que tiene que ver con la academia que ustedes tienen para formar a traders, MDC Trading Academy. Dani es uno de mis mentores. Manny, Sebas, Polo, Andrea, Oscar, obviamente muchos. Todos han estado ahí, ¿no? Pero bueno, con Dani, por ser paisano y porque hemos pues trabajado en cosas juntos, pues hay cierta pues afinidad más ahí, ¿no? Pero hasta Dani, cementeros, imagínate tú, ¿no? Pero hablando de ese legado que es MDC, ¿no? Porque básicamente lo que ustedes han hecho es democratizar este conocimiento, ¿sí? Permitir que cualquier persona con una conexión en internet y una laptop en su casa pueda invertir, ¿no? Ya dependiendo de las escalas y dependiendo obviamente del trabajo y de la consistencia de cada persona. Te quería preguntar específicamente en este tema de la democratización del conocimiento, ¿no? Frente a todos estos cambios económicos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y que el mundo no va a volver a ser igual en el que vivíamos, ¿sí? O bueno, por lo menos nos demoraremos unos cuantos años, ¿no? ¿De qué manera el documentarnos y aprender pues de una manera no convencional? Es decir, haciendo un curso online, haciendo un curso con ustedes, no necesariamente teniendo que estudiar una maestría o cambiar de profesión haciendo otro pregrado, ¿verdad? ¿Cómo eso nos podría ayudar en esa búsqueda pues de, bien sea de prosperidad, de libertad financiera o incluso de dejar un legado como lo es tu misión de vida? André, yo creo que no ha habido mejor momento para hacer eso. Es decir, antes de estudiar era muy complicado. Yo recuerdo cuando yo era pequeño y no tan pequeño, que para tú acceder al conocimiento ibas a una enciclopedia de esas que tenías en la casa, que a lo mejor tenían 20 años y tú imagínate lo desactualizada que estaban. Sí. Actualmente tienes un YouTube. Yo creo que YouTube es un maestro si tú sabes buscar bien. Entonces, para mí, creo que importante antes de todo es entender qué es lo que quieres hacer, ¿ok? Y qué norte quieres al final llevar con tu vida. Ya después, yo lo que siempre hago es ir a YouTube, buscar referentes que hablen con autoridad del tema y posteriormente ir a ellos para ver cómo puedo capacitarme con esas personas. Desde el punto de vista experiencial, porque a mí me parece que lo catedrático cada vez pierde mucho más desde el punto de vista de brindar conocimiento de forma masiva. Ojo, porque el catedrático se necesita. Claro. Incluso la investigación también se necesita, es muy necesaria. Pero no necesariamente ellos tienen la experiencia que se necesita cuando te enfrentas al mundo real. Claro. Yo creo que una de las cosas y para no sonar trillado, porque todo el mundo te hablará, no, haz un curso virtual, etcétera, sí, pero yo creo que más que eso es buscar una persona que tenga la experiencia que tú quieres poseer y que sepa transmitirlo. Entonces, para mí todo ha cambiado. Yo creo que el futuro, y llevo diciendo eso desde marzo que empezó la pandemia, el futuro se nos adelantó 5 años. Entonces, yo siento que en este momento hay que aprovecharlo
y hay que anticiparse y a ponerse a preparar y luego pagar un curso que tú sepas que te va a aportar valor, porque ese mentor va a tener esa obligación de que te vaya bien, con lo cual no solamente te va a ahorrar un montón de tiempo, que el tiempo es dinero, y yo como financiero siempre pienso así, pero al final también te va a dar esa mentoría y ese consejo que justamente vas a necesitar al momento de que lo necesites. Entonces yo siento que al final ese entendimiento se aceleró para no cambiar más nunca. Yo más bien siento que las universidades están corriendo mucho peligro si no se logran adaptar, y no es solamente un tema de adaptación, sino que la ley que hace los currículum también se adapte. Entonces, no solo depende de ellos. Entonces, siento que ahí el dinamismo de la educación cambió por completo. Entonces, el legado para mí es justamente dar mi experiencia de una forma asertiva para que las personas terminen enfrentándose a un mundo real muy preparados. Tocas unos temas pues muy valiosos, Dani, que casi que podríamos hacer un episodio para cada una de esas ramas que acabas de mencionar, ¿no? Pero quería hacer énfasis en eso que mencionabas de qué importante conseguir un mentor que esté o que haya llegado donde tú quieres estar, ¿no? Porque a veces hay muchas personas que sencillamente pues se ponen pues a vender basado en lo que hay en un libro teórico, o que no cuentan con esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de vida que esa misma persona haya transitado el camino que tú tienes que transitar para llegar ahí. Y también el tema de dedicarle tiempo, Dani, ¿no? Porque a veces las personas quieren, en estos temas sobre todo financieros, ¿no? Quieren resultados rápidos, no quieren invertirle el tiempo para estudiar, en el trading, por ejemplo, para sacar la consistencia. ¿Qué le dirías tú a esas personas que quieren estudiar de manera no convencional, pero quieren los resultados ya? Que si quieren resultados sostenibles en el tiempo, eso siempre lleva un esfuerzo. A mí lo que me interesa es que entiendan que esto no va a ser rápido, pero que sí va a ser un lento despertar. Me encanta esa frase, lento despertar, pero lo importante es que despertemos. Eso es lo importante. Mira, André, yo con esta pandemia he hecho muchas acciones que muy pocas veces hablo de ellas, pero por ejemplo, hice una charla, una conferencia de finanzas personales para Antioquia e impactamos más de 1,000 personas. Hicimos charlas en todas las regiones virtuales, pero en todas las regiones, muy personalizadas. Impactamos, imagínate, 1,000 personas, bueno, un poquito más de 1,000. Y yo me di cuenta, y esa era gente, empleadas de empresas, ¿ok? Que me buscaron para hacerlo. Y yo veía que las cifras son alarmantes. O sea, la gente no sabe de finanzas personales y esos son los más preparados. Cuando yo preguntaba, por ejemplo, ¿ustedes tienen esto? No sé, algo tan sencillo como un fondo de emergencia. El 3% de la charla decía que sí. Y esos eran los más preparados. Wow. Entonces, claro, tú imagínate, si esos son los más preparados, imagínate el resto de la población. Total. Entonces yo estoy creando, por ejemplo, ahorita un ebook que voy a repartir gratis. Genial. ¿Okay? En mis redes sociales, donde doy 5 pasos, que a mí, una fórmula que yo llamo mi fórmula de éxito, porque son 5 pasos donde te permiten claramente mejorar tus finanzas personales y verlas desde un punto de vista distinto. Mi misión es simplemente cambiarte el chip, ¿ok? Y en ese ebook lo voy a repartir, porque la verdad es que el desconocimiento es bárbaro. Y siento que ahí tenemos mucho que aportar todos los que sabemos del mundo financiero. Total, Dani, total. Bueno, espero con anhelo ese ebook que, bueno, me imagino que ya habremos conversado pinceladas acerca del contenido de ese en algún otro momento, ¿no? Pero Dani, hablando de, bueno, finanzas personales y de dinero, ¿no? ¿Sabes qué dicen que el dinero, pues, sencillamente es otra energía, ¿no? Dependiendo de tú pones, pues, tu enfoque, ¿no? Sí. Pero, bueno, y obviamente también se dice de que aquellas personas que siempre, pues, que se conocen a sí mismas, que saben cuáles son sus dones y talentos, ¿verdad? Y que lo ponen al servicio de los demás, nunca les va a faltar esa energía, nunca les va a faltar ese dinero. Si el día de mañana desconectaran internet, la bolsa se cayera, etcétera. como pasó en ¿cómo se llama? En Tokio la semana pasada.
Algo así, ¿verdad? Cayó en la bolsa. Pero hazte de cuenta que este es casi que, bueno, un Forever. año, 2 años. Sí, bueno, no forever, pero tú sabes, ¿no? Bueno, ¿y qué dones y talentos pondrías tú al servicio de la sociedad, no? Ahorita tú mencionaste estos cursos, estos talleres para empleados en Antoica, que me parece fabuloso. Pero ¿qué otra cosa, pues, de pronto harías, ¿no? Si no existiera la bolsa. Muchísimas, André. Bueno, primero, puedo hacer consultorías, claramente, tanto a empresas como a personas, de cómo administrar el dinero, porque hay he conocido muchas personas que han tenido mucho dinero o que generan mucho dinero y al final no tienen dinero, no lo saben administrar. Uh-huh. Siento que desde el punto de vista de consultoría, que ya lo he hecho, me iría perfectamente bien y no necesito internet, por ejemplo. Siento que también todavía queda la televisión. Si queda la parte de televisión, pudiera hacer los análisis que hago desde el punto de vista de tendencias y económicos. Siento que hay una información muy valiosa que todos los domingos estamos publicando, ha tenido una aceptación brutal. De hecho, hay personas que ya son dependientes de esa información. Sí. Epa, yo me encuentro entre una de ellas, ¿oíste? Exacto. Y a mí me encanta porque eso es lo que yo hago. Sí. Y es lo que he hecho desde hace 20 años, ¿sabes? Hacer proyecciones económicas, tendencias y escenarios, ¿no? Eso es una de las cosas que más me encanta. Y cuando se cumplen, para mal o para bien, al final siento que igual estoy siempre con mi porqué, ¿no? Uh-huh. Estoy dejando el legado de que la gente, sí, y de que cambie su forma de pensar, que entienda que hay otras cosas que también mueven la vida y que debemos estar muy enterados. Y lo otro, creo que también me dedicaría a la parte de motivación. Siento que esa generación de confianza que he trabajado a lo largo del tiempo pudiera cosechar también entonces algo de motivar a la gente a que haga las cosas siempre basadas en una decisión primero no improvisada, porque ahí podemos hacer un podcast de cuando uno toma una de las decisiones en su vida a los 17 años de elegir la carrera. Imagínate, esa es la peor edad para tomar una decisión, ¿no? Total. Ahí todo está confundido. Pero bueno, tratar de tomar una buena decisión de vida y entender que hay que adaptarse a los cambios, como tú estás diciendo y como estás llamando el podcast. Creo que uno, si es contador, administrador, abogado, lo que sea, no tienes por qué serlo toda la vida. Uno puede hacer otras cosas que son de altísimo valor y vivir perfectamente de ellas. Es más, una de las cosas que yo he aprendido en la vida, André, y yo pocas veces hablo de esto, pero quisiera que tu audiencia cuando lo escuche reflexionar un poco. Yo he aprendido en la vida que uno ayudando a las personas sin la necesidad de recibir, pero uno ayudando a las personas, uno al final termina recibiendo el doble o el triple. O sea, no hay nada más rentable que eso para los financieros que me quieran escuchar. Y sin necesidad de estarlo publicando en las redes, no. Dedícate a ayudar a cosas que vayan con tu porqué. Y te darás cuenta que la cosa se devuelve el doble, el triple, y tal vez es la mejor inversión o la más rentable que puedas tener. Sabiduría pura, Dani, sabiduría pura. Dani, bueno, siempre es un placer escucharte con esa pasión. Tú sabes que yo soy una de tus primeras, pues, admiradoras. Pues, me encanta lo que haces en tus redes. Para aquellas personas que quieran seguirte, Dani, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales? Bueno, me pueden seguir principalmente en Instagram, en YouTube y en Twitter. Y me pueden seguir como @Dani con una sola N y Y, Dani, así como medio gringo. Pérez, con Z al final, Trader, que se letrea Trader. Dani Pérez, Trader. Yo lo voy a colocar de todas maneras en la descripción del episodio para que las personas puedan hacer clic, visitar tus redes. También les voy a colocar el curso gratuito de MDC Trading Academy por si quieren indagar un poquito más acerca de esta academia que de verdad que es muy profesional. 100% recomendado, no anda vendiendo humo, no anda vendiendo lujos, es un trabajo, es un emprendimiento serio. Una profesión. Así es. Es una profesión como todas y hay que dedicarle mucho
mucho tiempo, pero yo siento que si la persona se divierte haciendo algo, no importa el tiempo que pase, al final va a ser exitosa porque se está divirtiendo. Así es, y de eso Dani. se trata, buscar gente que se divierta de esto de forma profesional. Dani, no te puedo dejar ir sin antes, por favor, recomiéndanos un libro. Tú sabes que soy una lectora empedernida. Por favor, recomiéndanos una lectura. Puede ser algo del mundo de lo que tú quieras. Puede ser de ficción, de no ficción, del mundo de inversión, de las inversiones, de lo que tú quieras. Un libro que te haya marcado. Mira, voy a dividirlo en varias cuadrantes. Ok. Yo creo que para el que quiera saber de trading, tal como nosotros lo hacemos, hay un libro que siempre recomiendo que se llama Análisis de los Mercados, que es de John Murphy. Es muy bueno, ¿vale? Y es sencillo de leer para el que no sabe nada. Ya desde el punto de vista como inversionista, siempre está El Inversor Inteligente de Benjamin Graham, que es un clásico, pero siempre bueno. De esos clásicos que no pasan de moda. De hecho, también pueden leer uno que también está bueno, todos estos que estoy diciendo están en inglés y en español. Pueden leerse el de Principios de Ray Dalio, que es muy bueno. Son principios para alcanzar el éxito. Bueno, eso sería desde el punto de vista de inversión. Desde el punto de vista de lo que estamos hablando, hay mucha gente desorientada y que tiene, como tú dices, que desaprender. Bueno, hay un libro que se llama Encuentra tu porqué, de Simon Sinek, que es muy bueno. Espectacular. Creo que ese libro puede ayudar a las personas a entender muchas cosas, no solamente el qué y el cómo, sino más el por qué, porque yo hago las cosas. Creo que ese libro puede marcarte bastante en este tópico de tu podcast. Luego, desde el punto de vista historia, yo siempre, y parezco un embajador de su libro, pero es que me pareció tan bueno y yo no me lo esperaba y eso me sorprendió. Se llama El futuro tiene su historia. Está más enfocado hacia los venezolanos. Es de Enrique Salas Romer, el que fue gobernador de Carabobo. Realmente es muy bueno el libro. Yo me lo leí esta cuarentena. No sé si alguna vez lo hablamos, pero me pareció espectacular. Y el último que recomendaría, ya desde el punto de vista de negociación, el último aspecto de la vida, creo que a algunos no les va a gustar lo que voy a recomendar, pero es la realidad, el libro es muy bueno. Adiós, ajá, a ver. Se llama El arte de negociar, del presidente Trump. Un libro publicado en el año 87, pero ahí ustedes van a ver la visión que tiene del tipo de pensar en grande, y creo que de ahí se pueden rescatar cosas muy importantes, sobre todo porque yo pienso que pensar en grande es una de las cosas más importantes que tiene que tener una persona y que la sociedad misma se encarga de que no lo hagamos. Dani, fabulosas tus recomendaciones. Creo que por ser tú le voy a dar la oportunidad a ese libro del arte de negociación de Trump. También van a encontrar todos los títulos de estos libros en la descripción del episodio, por si quieren adquirirlo en Kindle o en su librería de confianza. Dani, un placer tenerte en este espacio. De verdad que me encantó conversar contigo, escuchar tu historia. Y bueno, de pronto te invito más adelante para otro episodio. Claro, Ande, con mucho gusto. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en las redes y bueno, lo que hay es oportunidad. Como decía mi abuelo por ahí, él decía, mira, Dani, el dinero está en la calle. Lo que hay es que buscarlo. Mil gracias, Dani. Un abrazo. Chao, André.